Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 11. Costuras tensas. ¿No deberían las cuerdas graves estar en la parte más baja? Jules Shear. Tras la muerte de Sakura, los concursantes tuvieron un respiro de 20 minutos, lo que les permitió asimilar lo sucedido y a un pequeño equipo de Chunin limpiar adecuadamente la arena de escombros y sangre. La sala estaba prácticamente en silencio, salvo por el trabajo del equipo de limpieza y algunos susurros. Solo el equipo de la arena parecía particularmente imperturbable, indiferente a la pérdida de una sola kunoichi de Konoha, incluso si se suponía que la arena y la hoja eran aliadas. Finalmente, no pudieron posponer el proceso por más tiempo y el tablero comenzó su inevitable ciclo con los nombres restantes. Naruto, empezó Kakashi al ver a su alumno empujarse de la pared contra la que había estado desplomado durante casi 20 minutos. No tienes que forzarte a hacer nada. En algún momento del descanso, Naruto se quitó las gafas protectoras, dejándolas colgando del cuello para que Kakashi pudiera ver sus pétreos ojos azules. Está bien, sensei. De repente, todo en el rubio parecía apagado. Su tono, su postura, incluso su cabello, usualmente vibrante, parecían apagados. Sigo siendo parte de esta competencia, ¿verdad? Entonó lentamente, como si probara cada palabra antes de dejar que salieran de sus labios sin ningún brillo ni emoción. Kakashi quiso decir algo entonces, quizás para tranquilizarlo, quizás para darle el pésame, quizás incluso le hubiera preguntado a Naruto cómo se sentía. Sin embargo, el Jounin canoso nunca había sido un ejemplo de estabilidad emocional ni de manejar el dolor con especial destreza. Al final, asintió en silencio y dirigió una mirada sombría a la arena cuando el tablero finalmente se detuvo en dos nombres. Vamos, Akamaru, hagámoslo, gruñó Kiba mientras miraba a su oponente al otro lado de la arena. Su voz carecía de su habitual entusiasmo inagotable. El pequeño perro blanco que viajaba en su chaqueta emitió un suave chillido de aprobación, tras haber interpretado el tono de la sala. Saltaron la barandilla al mismo tiempo que Kankuro, o Sabaku no Kankuro, como lo llamaba el tablero. Naruto se preguntó qué tendría que hacer para conseguir un epitafio así. Parecía bastante genérico para un shinobi de Tsunagakure. ¿Entonces eres mi oponente?, preguntó Kankuro con el ceño fruncido mientras tamborileaba con impaciencia el bulto envuelto en su espalda. Toda esa espera por Uchucho, y su perro, por supuesto. Kiba, naturalmente, cayó en la tentación de su impetuoso, provocador e impaciente temperamento, y gruñó algo ininteligible que quizá beneficiaba más a Akamaru que a los espectadores. Naruto simplemente suspiró. Él y el resto de los novatos sabían que un Kiba enfurecido era más o menos peligroso. Sus ataques se volvieron más salvajes y feroces, pero perdieron precisión. Eso sería fatal si las sospechas de Naruto sobre Kankuro resultaban ciertas. El combate comenzó e inmediatamente Kiba embistió a su oponente sin pensárselo dos veces, cayendo a cuatro patas como los perros a los que tanto se apegaban los Inuzuka. Kankuro solo pareció sobresaltarse brevemente por la explosión de velocidad, pues Kiba apareció en su guardia en cuestión de segundos. Se echó hacia atrás, pero obviamente no lo suficiente como para escapar del alcance de las repentinas garras de Kiba que le arañaron la cara, haciendo que varios genin se estremecieran. Kankuro solo se tambaleó hacia atrás, sin siquiera gritar de dolor. La razón se reveló rápidamente cuando su cara se desmoronó.
Tras él yacía un rostro inquietante y decididamente rígido, de 3 ojos, que de repente empezó a parlotear de forma inquietante. Naruto parpadeó al ver cómo se desvanecía el resto del disfraz. Al menos su teoría había resultado correcta. Había otro titiritero en los exámenes. Eso era interesante. Se abalanzó hacia adelante, buscando agarrar a Kiba, lo que probablemente no habría terminado bien dada la cantidad de armas ocultas que probablemente portaba. Kiba fue lo suficientemente rápido como para retroceder de un salto, pero no lo suficientemente imprudente como para enfrentarse a la amenaza, obviamente desconocida. Detrás de la marioneta, Kankuro emergió del bulto envuelto, confirmando al mismo tiempo otra de las sospechas de Naruto. Ya estaba aprendiendo bastante. Por mucho que las muertes de Sakura lo hubieran confundido y enturbiado, la oportunidad de ver a un titiritero de Tsunagakure de verdad, aunque solo fuera un genin, era un sueño de su infancia. Naruto pensó que su decisión probablemente había sido mala. Conociendo a Kiba, el Inuzuka habría dejado el bulto en paz, feliz de perseguir a la marioneta por todas partes como un perro con un juguete. A menos, claro, que Kankuro no pudiera controlar la marioneta desde dentro de las vendas. En cuyo caso, ¿por qué empezar el combate así? A menos que fuera una sustitución rápida. La mente de Naruto era un torbellino de pensamientos mientras observaba esta batalla. Usas muñecos como Naruto. Esto debería ser pan comido. El comentario de Kiba hizo que Naruto y Kankuro fruncieran el ceño simultáneamente. Naruto tuvo que contener el impulso de señalar que, cada vez que había logrado colar un muñeco en las barras de Taijutsu, Kiba nunca lo había vencido. Kankuro, poco acostumbrado a la jactancia del Inuzuka, se ofendió un poco más por el comentario. Por favor, ¿cómo podrías llamar a una imitación barata como esa un titiritero de verdad? Respondió Kankuro, con la mueca de desprecio plasmada en sus rasgos, acentuando su estilizada pintura facial. Y desde luego no es jugar con muñecas. Déjame mostrarte cómo se hace de verdad. La ceja de Naruto se crispó nuevamente, preguntándose por qué de repente todos sintieron el impulso de insultarlo. Como sea, vamos, Akamaru, vamos. Al menos parecía que Kiba había aprendido algo al crecer con Naruto. A atacar al titiritero y no a la marioneta. En este escenario abierto y sin cobertura, un titiritero no podía esconderse, lo que lo convertía en blanco fácil a menos que tuviera otros medios para defenderse u ocultarse. Kankuro parecía no tenerlos, como lo evidenciaba la expresión de sorpresa en su rostro cuando Kiba y Akamaru se lanzaron hacia él. Sin embargo, rápidamente se transformó en una sonrisa burlona cuando sus dedos comenzaron a bailar. Naruto no estaba seguro de por qué esperaba entender el patrón de los dedos del otro titiritero. Quizás buscaba validar su propio estilo a través de uno preestablecido. En cualquier caso, el movimiento de los dedos de Kankuro le parecía un completo galimatías. Era como intentar entender un nuevo idioma la primera vez que lo oía. Casi hizo que el rubio se sintiera ridículo por ocultar sus dedos con su chaqueta demasiado larga. Pero claro, le ayudó a disimular la artimaña que había urdido con el cuerpo de Sakura. Algo diferente creció en su interior: orgullo. Había creado un estilo de titiritero completamente nuevo, distinto al de Suna. Quedaba por ver si sería superior o no. La marioneta de Kankuro se interpuso repentinamente entre Kiba y el titiritero, sin dejar de parlotear de esa forma tan irritante. Naruto se preguntó brevemente si todas las marionetas Suna hacían eso. En realidad, era bastante molesto. Varios compartimentos se abrieron a lo largo del cuerpo en forma de barril de la construcción, no era precisamente una maravilla estética, y comenzó a lanzar paquetes apretados de Senbon. De nuevo, el rubio se vio obligado a preguntarse si se trataba de una decisión de diseño. Sin duda era más intimidante, pero una mayor dispersión aumentaba la probabilidad de contacto. Quizás Kankuro desconfiaba de su veneno. Naruto se había preguntado a menudo qué tipo de químicos podía fabricar Suna, considerando la grave escasez de plantas en su paisaje. Al ver el viscoso líquido verde que goteaba de las herramientas metálicas al caer al suelo, Naruto aventuró una suposición sobre venenos animales. En cualquier caso, Kiba y Akamaru, ahora con un asombroso parecido a su maestro gracias a una técnica especial de clonación, lograron esquivar la lluvia de armas girando bruscamente hasta parecer dos tornados. Gatsuga. Con un grito a coro, el hombre y el perro atravesaron la lluvia de armas, destrozando uno de los 4 brazos de la marioneta. Con un tirón en sus hilos, que Naruto veía ocasionalmente brillar en la luz para su diversión, la marioneta se sacudió hacia su amo. Eso era otra cosa que inquietaba a Naruto.
La marioneta tenía la asombrosa habilidad de flotar en el aire, además de volar a las órdenes de Kankuro. Quería desesperadamente saber cómo lo hacía el chico y si era un rasgo de la marioneta Suna o algo exclusivo de esa marioneta en particular. Kiba interrumpió su ataque, y los dos Inuzuka que giraban se separaron repentinamente y rebotaron en el suelo. Fue una distracción, ya que el genin, con su aspecto de perro, logró deslizar una bomba de humo al suelo, llenando el área alrededor de Kankuro con una densa cortina de humo púrpura. Casi de inmediato, Kiba reanudó su ataque y pronto los dos tornados que giraban rápidamente rebotaban dentro y fuera de la nube de humo. Dejaron cráteres dondequiera que impactaban, demostrando lo devastador del ataque. Naruto nunca había visto el ataque antes. Le hizo preguntarse cuando el fanfarrón imprudente de la academia había madurado y se había convertido en un serio aspirante a Chunin. Finalmente, Kiba se detuvo, y Akamaru lo imitó al otro lado de la nube mientras el Enge finalmente se disipaba. El denso velo de humo finalmente se disipaba y Kiba sonrió victorioso mientras Akamaru corría hacia él con un ladrido alegre. Sí, no hay manera de que se quede de pie después de eso, muchacho. Afirmó Kiba, permitiendo que el pequeño cachorro blanco saltara sobre su cabeza como el sombrero más extraño del mundo. Una risa irrumpió en su ensoñación. El humo finalmente se disipó lo suficiente como para revelar la marioneta aún en pie en el centro de todo. Estaba maltrecha y le faltaban dos extremidades más, pero aún funcionaba, como se demostró cuando Kankuro salió repentinamente de su cavidad torácica. Naruto chasqueó la lengua con irritación. Así que no era el único que había pensado en esconderse dentro de su marioneta como medida defensiva. Me lo imaginaba. Ja, si crees que Karasu sería destruido con un ataque tan débil, estás subestimando a la corporación de marionetas de Suna. Afirmó Kankuro, un poco ahogado por la tela que se llevaba a la boca. Kiba simplemente fulminó con la mirada al otro chico mientras le indicaba a Akamaru que volviera a saltar. No importa ahora que has salido. Vamos muchacho, vamos a buscarlo. Cuando Akamaru solo emitió un gemido en respuesta, el Inuzuka levantó la vista con preocupación. ¿Qué pasa, Akamaru? El perro se desplomó sobre su erizado pelo castaño, intentando levantarse débilmente, pero sus extremidades le fallaron. Un momento después, Kiba sintió los mismos efectos recorriendo su cuerpo, haciendo que sus extremidades se sintieran como plomo. Fue demasiado fácil introducir veneno vaporizado en esa cortina de humo tan conveniente que me proporcionaste, y además tuviste la amabilidad de lanzarte de cabeza varias veces. Tienes suerte de que no usara nada letal, de lo contrario, el cachorro tendría más que un pequeño problema para moverse. Kankuro se burló, caminando ya de vuelta a las gradas, pasando al supervisor por el camino. Dile que está perdido, el chucho está perdido. Tal como dijo, Kiba solo logró avanzar unos pasos, con una mirada tan feroz que Kankuro casi lo sintió, antes de caer hacia adelante. Maldito, logró decir Kiba débilmente, antes de desmayarse por la droga en su torrente sanguíneo. Solo le arrancó una risita burlona a Kankuro, quien parecía más interesado en lanzar miradas desafiantes a Naruto. El rubio no respondió al titiritero de Suna, mirando al frente con una expresión pétrea que no delataba sus pensamientos. Estaba más interesado en lo que Kankuro había mostrado, intencionalmente o no, que en cualquier supuesto desafío entre ambos. Sí, sería interesante comparar su estilo con las mismas técnicas que lo inspiraron, pero no su objetivo final. No, tenía un objetivo mucho más grande que algún genin novato que probablemente estuviera en el nivel más bajo del cuerpo de titiriteros. Molesto. Naruto echó un vistazo y salió de sus pensamientos al ver a Shikamaru arrastrando los pies perezosamente, lanzando miradas furtivas a su oponente. Este frunció el ceño mientras desaparecía en un remolino de arena, reapareciendo en el suelo de la arena y siguiendo el lento avance de Shikamaru con una mirada intensa. Honestamente, no fue un combate particularmente largo ni interesante. Gaara demostró un control aterrador sobre la arena que guardaba en su calabaza, así como lo que parecía ser una especie de defensa automática de 360 grados. Tras unos minutos de Shikamaru probando la defensa de Gaara, descubriendo que aún podía dirigir su arena mientras estaba inmovilizado, y en general evitando ser golpeado hasta convertirse en una masa sangrienta por la implacable nube beige, finalmente levantó la mano y se rindió. Era una causa perdida. Nada de lo que pudiera hacer alcanzaría a Gaara, no era lo suficientemente rápido ni fuerte para atravesar la arena aparentemente impenetrable, y era bastante obvio que cuanto más tiempo permaneciera en la arena con el claramente desequilibrado Suna Genin, más probabilidades habría de que no la abandonara.
Gaara, por su parte, parecía particularmente irritado por haberle negado una conclusión satisfactoria a su pelea, murmurando para sí mismo de forma desconcertante durante todo el camino de regreso a su lugar en el otro balcón. De repente, Naruto se alegró de tener la distancia que lo separaba de ese psicópata. No podía imaginar qué habría pasado si hubiera intentado enfrentarse al chico con Kin como único títere. Otros parecían compartir su opinión, ya que varias miradas inquietas se dirigieron a Gaara, todas ignoradas, ya que el chico parecía más contento de hablar consigo mismo y mirar fijamente a la nada. Un chillido de sorpresa fue la única señal que Naruto percibió de que habían elegido a otro par de genin, antes de que una mancha vagamente azulada pasara rápidamente junto a él, nerviosa. La kunoichi de arena, por otro lado, optó por una forma más extravagante de llegar al suelo, saltando la barandilla y aterrizando con un gesto del largo objeto metálico que llevaba. Parecía ser un rasgo común del equipo Suna, portar objetos pesados como armas. ¿De verdad Suna estaba tan atrasado en su conocimiento de sellado? He oído hablar del clan Hyuga, dijo Temari mientras la junta la presentaba, interrumpiendo al supervisor antes de que pudiera empezar la partida. Se supone que eres invencible en combate cuerpo a cuerpo o algo así, además tienes esos ojos raros, ¿verdad? Hinata se encogió sobre sí misma, sus dedos subieron y se presionaron nerviosamente bajo la mirada severa de la kunoichi más confiada. No lo veo. Solo veo a una niñita jugando a ser ninja. La kunoichi de cabello rubio rojizo sonrió con suficiencia y giró la enorme barra de metal, abriéndola un poco para revelar que era un abanico gigante con un círculo azul grabado. Tranquila, chica, no te acercarás lo suficiente como para que eso sea un problema, te lo aseguro, declaró Temari con una sonrisa arrogante. El supervisor simplemente lo miró molesto, como si preguntara si ya podía empezar el combate. Así lo hizo, y al bajar el brazo, Temari ya estaba en movimiento, haciendo girar el abanico en un gran arco. Desde el balcón, Naruto observaba con interés. Había leído sobre diferentes estilos de Suna además de titiritero, y se preguntaba cómo se compararía un usuario de abanico con un Hyuga. Hinata al menos no fue derrotada de inmediato. Logró esquivar la ráfaga de viento inicial que fácilmente la habría levantado y estrellado contra la pared del fondo. No fue especialmente elegante, y cuando se incorporó, Naruto no pudo evitar notar que lanzaba miradas furtivas hacia la sección del balcón donde se encontraba el equipo de Gai. Era una pena. Naruto, en realidad, estaba bastante interesado en el Byakugan desde una perspectiva objetiva. La gente podía discutir sobre Ninjutsu todo lo que quisiera y sobre si el Sharingan era superior o no. Para Naruto, no había competencia. La capacidad de ver tan lejos en todas direcciones, así como a través de objetos y personas con minuciosidad, era el sueño de cualquier titiritero. No tendría que estar tan cerca de sus marionetas para controlarlas y facilitaría enormemente la integración de sistemas más complejos. Además, podían ver a través del Genjutsu, una de sus aficiones y una debilidad que le fue revelada durante su enfrentamiento con el equipo Oto. Parecía que Hinata se dio cuenta de esto recién cuando se puso de pie, encaró a Temari y adoptó una especie de postura. Byakugan. Su tímido grito apenas llegó a quienes se apoyaban contra el balcón como Naruto, pero el cambio fue significativo. Esta vez, cuando Temari lanzó una ráfaga de viento, Hinata pudo ver el chakra inmediatamente, mostrándole el límite exacto de la proyección de viento con forma de cuchilla. Su movimiento era más fluido al esquivar la ráfaga. Movimientos que parecían grabados en su memoria muscular la guiaron fácilmente para el siguiente ataque, e incluso pudo esquivar la tercera ráfaga, más desesperada y potente, que Temari lanzó al ver que sus ataques perdían efectividad. Desafortunadamente, Hinata parecía reticente a aprovechar cualquier ventaja que tuviera, simplemente esquivando los ataques en lugar de intentar acercarse para que su taijutsu fuera efectivo. De nuevo, lanzaba miradas nerviosas a la multitud, lo que hizo que Naruto se diera cuenta de que la otra Hyuga, la que habían conocido antes del primer examen, la observaba con furia. Volvió a mirarla fijamente, fascinada por sus movimientos, mientras se preguntaba qué estaría viendo con esos ojos. La mirada de Hinata se deslizó hacia él al percibir su mirada intensa, parpadeando sorprendida. La rubia no estaba del todo segura de lo que sucedió en ese momento, pero pareció ser para bien. Hinata pareció reafirmar su postura, con una pizca de determinación en la mirada. Mientras tanto, Temari finalmente pareció darse cuenta de la ineficacia de sus tácticas y parecía estar abriendo aún más su abanico de batalla.
Hinata finalmente presionó el ataque, corriendo hacia adelante en esa breve pausa entre ráfagas de viento. Temari lanzó un ataque salvaje, pero la mano de Hinata brillaba con chakra. Un rápido golpe en el momento justo abrió un hueco justo en la ráfaga de viento, lo suficientemente grande como para que la pequeña Hyuga se colara. De repente, estaba justo dentro de la guardia de Temari. Temari demostró ser muy competente con su arma en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, había una razón por la que los Hyuga eran tan temidos en Taijutsu. Era poco conocido, pero como el Byakugan les permitía ver el sistema de chakra de su oponente, podían ver el flujo de chakra de sus enemigos, anticipándose en cierta medida a sus movimientos. Esto, combinado con el devastador y eficaz Hyuken, que podía bloquear el Tenketsu e impedir dicho flujo de chakra, los hacía casi insuperables a corta distancia. Solo los Uchiha, con la capacidad predictiva del Sharingan, podían seguirles el ritmo en Taijutsu, y a menudo, ni siquiera eso era suficiente. El Hyuken demostró ser superior. Temari fue sorprendida por el repentino desvío de su abanico hacia un lado por parte de Hinata con un golpe de palma inesperado y certero. El abanico se abrió de par en par y, por una fracción de segundo, el abdomen de Temari quedó completamente expuesto. En ese instante, Naruto presenció lo que pocos habían visto fuera del complejo Hyuga y sobrevivieron para contarlo. Las manos de Hinata se movían como gorrones, sus ojos sin pupilas revoloteaban a la misma velocidad mientras cerraba 1, luego 2, luego 4 Tenketsu seguidos. Pero no se detuvo ahí, usando la sorpresa y el impacto de Temari en su contra, aprovechando la repentina inmovilización de la chica para rematarla. No estoy jugando a ser ninja, logró decir Hinata, con cierta seguridad en su voz mientras Temari caía al suelo, con el rostro paralizado por la sorpresa. En el balcón, Kankuro estaba en un estado similar. No esperaba que su hermana fuera eliminada con tanta facilidad. Sin embargo, por muy curioso que parezca, pareció pasar un momento antes de que los acontecimientos alcanzaran a la propia Hinata, su rostro se tornó de un rojo brillante mientras de repente se encogía sobre sí misma. Ah, lo siento. Hizo una rápida reverencia, dejando a sus compañeros gimiendo en voz baja y la mirada fulminante de Neji intensificándose. La tímida Hyuga salió rápidamente de la arena. Al pasar junto a Naruto, cuya mirada aún no se había despegado del suelo de la arena donde se llevaban a Temari, juró haberla oído murmurar algo parecido a un gracias. Parpadeó y se giró para preguntarle qué quería decir, solo para ver que había regresado con sus compañeros, con un rubor intenso en las mejillas mientras imitaba a una tortuga, con su chaqueta como caparazón. Siguió mirándola con el ceño ligeramente fruncido hasta que Neji lo apartó de un empujón al pasar junto a él en dirección opuesta. Naruto frunció el ceño en dirección al Hyuga mayor, pero Neji apenas pareció notarlo, con una mueca firme en sus rasgos, habitualmente impasibles. Contrastaba marcadamente con su oponente, ya que Shino también entró en la arena, sin revelar nada tras su chaqueta de cuello alto y sus lentes negros reflectantes. Naruto siempre había sentido un discreto respeto por el pasivo Aburame. Era uno de los mejores en todas las materias de la academia, pero nunca lo hacía ruido ni presumía de ello. Por supuesto, en esta ocasión no mejoró mucho sus posibilidades contra su oponente actual, un prodigio por derecho propio y novato del año de la anterior generación. Normalmente, Naruto no daba importancia a tales títulos, pero con solo ver su postura segura y desinteresada, y la mirada tranquila y fija que mantenía con sus ojos ligeramente grises, supo que Shino tendría una pelea difícil. Sin decir palabra, el pelilargo activó su Byakugan, una hazaña impresionante a su edad, y con lo que sospechosamente parecía un suspiro tranquilizador, dejó que una sonrisa burlona reemplazara su ceño fruncido. Deberías rendirte ahora, Aburame. Puedo ver todos los escarabajos Kikaichi que pululan en tu cuerpo, así como la trampa que intentabas tenderme. Algunos espectadores se pusieron un poco verdes al saber que había insectos dentro de Aburame, como lo demuestran algunos que escabulleron por lo que parecían pequeños poros en su cuello. Sin embargo, Shino permaneció impasible, inclinando ligeramente la cabeza mientras el supervisor levantaba el brazo para iniciar la pelea. Ver no implica poder actuar, entonó Shino con monotonía, ajustándose las gafas hasta que reflejaron las luces del techo de forma amenazante. ¿Por qué? Porque a veces no puedes confiar en tus ojos. Cuando la mano descendió, ambos chicos actuaron de inmediato. La mayoría estaban confundidos cuando Neji corrió repentinamente en una dirección aparentemente aleatoria, con Shino persiguiéndolo.
El Hyuga saltó por los aires, de nuevo aparentemente sin razón, solo para que la parte del suelo donde saltó cobrara vida de repente con pequeños insectos rastreros. En una fracción de segundo, su cuerpo giró, con movimientos infinitamente más gráciles y perfectamente coordinados que los de Hinata. Sus dedos se lanzaron al aire, pero Shino cobró vida repentinamente al contacto, retrocediendo ante el golpe. Al otro lado de la habitación, el otro Shino se disolvió en una masa negra de Kikaichi que se apresuró a proteger a su amo y su colmena. Neji no se detuvo con un solo golpe de dedo. Era implacable mientras sus ojos entrecerrados recorrían rápidamente un punto, identificando el diminuto Tenketsu que controlaba el flujo vital de chakra de su oponente. Para cuando terminó, Shino estaba en el suelo, con una expresión de evidente dolor intentando trascender su fachada estoica mientras Neji sostenía dos dedos sobre un punto en su hombro. «Ríndete», declaró Neji con frialdad, mientras las yemas de sus dedos vibraban con un tenue brillo azul que, obviamente, era más una demostración de fuerza que parte de cualquier medida necesaria para el Hyuken. Un golpe más, y habré bloqueado el chakra necesario para controlar tu enjambre. Literalmente te devorarán por dentro. Shino obedeció rápidamente, al ver que estaba superado y muy mal preparado para enfrentarse a un oponente tan despiadado como Neji. Obviamente, ser compañero de equipo de Hinata no le había ayudado a enfrentarse a un usuario del Byakugan, pero Hinata no era precisamente el modelo a seguir, ni siquiera el estándar de su clan. Siempre confío en mis ojos. Lo ven todo, Aburame, dijo Neji mientras se alejaba de la pelea. Una vez más, el perdedor tuvo que ser sacado de la arena. Parecía que Hinata quería correr y ver a su compañera de equipo, pero en ese momento los ganadores de las peleas preliminares fueron llamados al piso de la arena donde el Hokage pudo dirigirse a ellos. Felicitaciones a todos por llegar tan lejos. En las rondas finales de los exámenes Chunin finalmente podrán exhibir todas sus perfeccionadas habilidades y disciplinas de batalla. Naruto captó la mirada del Hokage mirándolo por una fracción de segundo, una expresión extraña en el rostro del anciano por un breve instante. En consecuencia, el examen final tendrá lugar dentro de un mes. Esperó cualquier tipo de objeción o comentario, pero nunca llegó. Los genin simplemente esperaban pacientemente, o en el caso de Hinata, intentando pasar desapercibidos. Bien, esto debería darte tiempo suficiente para idear nuevas estrategias de batalla para tus oponentes, ya que ya no son desconocidos como antes. También será una buena oportunidad para descansar, evaluar tus propias habilidades y desarrollarlas en consecuencia. Ante eso, Naruto tuvo que reprimir una leve sonrisa. ¿Evolucionar sus habilidades? Sonaba bien. Ahora, antes de continuar, hay un asunto más que atender. Todos deben tomar un papel de la caja que Anko sostiene. La mujer simplemente les sonrió con suficiencia, moviendo la sencilla caja de madera que sostenía y desordenando los papeles que contenía. ¿Oyeron eso, niños? Quédense donde están y los acompaño enseguida, ¿de acuerdo? Sonrió con una expresión casi salvaje mientras avanzaba por la fila de genin reunidos hasta que cada uno tuvo un resbalón. Mientras rebuscaba en la caja, Naruto no pudo evitar notar que Anko parecía observarlo atentamente, sin siquiera molestarse en disimularlo. Bajó la mirada hacia la hoja que tenía en la mano y la desplegó para revelar el gran y llamativo número 6. Al observar la fila, vio que los demás competidores tenían números similares. Bien, bien, empezó el Hokage, dando una larga calada a su pipa con cierta falta de profesionalidad, antes de continuar. ¿Y si cada concursante dijera su número? Miró al final de la fila, donde estaba Kankuro. 5, dijo bruscamente el titiritero Suna. 1. Un número perfecto para jóvenes. Apuesto a que Gai-sensei estaría orgulloso. Gritó Lee con entusiasmo, mientras todos ignoraban la ruidosa respuesta proveniente del balcón. El Hokage se apresuró a seguir adelante antes de que eso llegara a nada. 8. Dijo Gaara después de un momento, gruñendo al papel que tenía en las manos. Probablemente significaba una pelea tardía. 2. Sasuke arrastró las palabras con indiferencia, su rostro era una máscara vacía como había sido desde la muerte de Sakura. 4. Hinata chilló nerviosamente, mirando a lo largo de la línea un poco más allá, donde Neji de repente esbozó una sonrisa cruel y victoriosa, tras haber llegado a la misma conclusión que Naruto respecto a los números. 6. Entonó Naruto en voz baja, sin que nadie cuestionara su respuesta cortante, casi susurrada, similar a la de Sasuke.
Sin embargo, él también miraba hacia abajo como Neji, observando a Kankuro con una mirada oculta tras sus gafas. 3. Neji terminó, sin dejar de mirar fijamente a Hinata, quien pareció encogerse ante su mirada. De repente, pareció muy agradecida por la barrera que Naruto les separaba. El Hokage asintió cuando terminaron, fumando nuevamente su pipa y exhalando una tenue nube blanca antes de continuar. Y eso deja al número 7 para Yamanaka-san, bien. Entonces se deciden los enfrentamientos para la última ronda de los exámenes de Chunin. Los números 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, y 7 y 8 lucharán entre sí para avanzar en el torneo. Levantó una mano, anticipándose a las preguntas que ya veía en la boca de algunos participantes. Si bien el examen final será al estilo de un torneo, para beneficio de los jueces visitantes y los espectadores, no solo el ganador del torneo podrá convertirse en Chunin. De hecho, puede que ni siquiera ellos alcancen el rango. Volvió a levantar la mano, acallando las preguntas antes de que pudieran ser formuladas. Durante el torneo, se les evaluará según las cualidades que creemos que deben poseer los Chunin. Esto significa que, incluso si son derrotados en la primera ronda, pero aún así logran mostrar estas cualidades, ascenderán de rango. Sin embargo, quien gane el torneo, pero no demuestre ninguna de estas cualidades, tendrá las mismas probabilidades de fracasar que cualquiera de ustedes. A partir de ahora, todos tienen el potencial para ser Chunin. El Hokage asintió con la cabeza a los genin reunidos. Enorgullezcan a sus aldeas y naciones. Y con esas palabras de despedida, dejó que los genin se dispersaran o regresaran con su sensei. Naruto aprovechó la oportunidad para dirigirse a la puerta de la torre. Solo quería salir del bosque lo antes posible. Sentía que le esperaba un largo mes. Pensamientos e ideas, inspirados por lo que había visto hoy, ya se arremolinaban en su mente. Sin embargo, también sentía un torbellino emocional que necesitaba urgentemente aclarar. En cualquier caso, un poco de descanso en el cómodo y familiar ambiente de su apartamento le vendría bien. Necesitaba tener marionetas a mano que no fueran Kin. Al cruzar la puerta hacia el bosque, Kakashi lo detuvo, corriendo hacia él. Naruto, bien, no te desvaneciste, dijo, provocando que Naruto refunfuñara en su mente. Él también había estado allí. Quería hablarte sobre las vacaciones de un mes. Organicé que te entrenara un instructor Jounin llamado Ebisu. Naruto parpadeó ante eso. A pesar del tono frío y algo insulso de Kakashi, el Jounin controlaba bien sus emociones. Eso demuestra una clarividencia notable, considerando que no teníamos ni idea de si aprobaría antes de hoy. Dijo Naruto arrastrando las palabras, imitando el tono sombrío de Kakashi nota por nota. El hombre canoso se encogió de hombros como si fuera insignificante. Tenía fe en mis alumnos, sonrió, aunque parecía un poco forzado. Y organicé un entrenamiento para los tres, por si lo necesitaban. Llevaré a Sasuke conmigo. Necesitamos que desbloquee el Sharingan y ahora mismo soy el único en la aldea que tiene uno. Ebisu es un instructor privado que ha entrenado a varios Chunin hasta niveles aceptables para Jounin. Seguro que puede encontrar algo en lo que trabajar con ustedes. Naruto se detuvo, pensándolo un momento. Recordaba un poco a un hombre llamado Ebisu de sus escasas interacciones con el nieto del Hokage. Parecía no simpatizar con él. Gracias, pero no será necesario, admitió Naruto finalmente en voz baja. Tengo mucho que mejorar por mi cuenta durante las vacaciones si quiero estar listo para oponentes como Gaara, Neji y Sasuke. Un instructor que no entienda mi disciplina solo será un obstáculo. Kakashi lo observó un momento antes de encontrar algo en los rasgos de Naruto que el rubio personalmente no creía que estuviera ahí. Asintió lentamente con otra sonrisa forzada. Vale, lo entiendo. A veces es mejor estar solo para lidiar con problemas como este. Volvió a asentir, esta vez más para sí mismo que para otra cosa. Tuve que intercambiar uno de mis icha más raros con Ebisu solo para que aceptara, ¿sabes? Así que me debes una, ¿de acuerdo? Naruto miró al Jounin con curiosidad por unos instantes antes de asentir, aunque con vacilación. Aunque estaba seguro de que bromeaba, a Naruto no le gustaba deberle nada a nadie. Se giró para irse, pero lo detuvieron de nuevo. Esta vez, los rasgos de Kakashi eran indescifrables. Pero si necesitas algo, Naruto, aunque sea para hablar, vendrás a verme, ¿de acuerdo? Naruto hizo una pausa antes de asentir lenta e inseguramente, lo que le valió una sonrisa más sincera al hombre de cabello plateado. Tras aclarar eso, se marchó. Kakashi esperó a que el rubio perdiera de vista y sentido antes de soltar un suspiro.
Se llevó una mano a la frente y se la pasó lentamente por el pelo, con una postura encorvada y abatida. Tras tomarse un minuto para recomponerse, lo que incluyó secarse una lágrima que apenas asomaba en su ojo visible, se dio la vuelta y se dirigió a la torre. Necesitaba recoger a Sasuke. Iba a ser un mes largo. Para todos. Capítulo 12. Reemplazando la tela. Pon tu mano justo debajo de mi camisa. Tira de los hilos que me hacen funcionar. Separados, las palabras se caen. Como un pez con el anzuelo en la boca. Dave Mustaine. Naruto se recostó cómodamente en su asiento, con una sonrisa divertida en los labios, que por primera vez se hizo patente. Naruto solía tener la cortesía de quitarse la capucha cuando estaba en presencia del Hokage. Imaginaba que eso ayudaba a disuadirlo de que Naruto se estuviera distanciando demasiado. Ahora cumplía la doble función de brindarle una vista excelente mientras el sensei Suna Jounin echaba chispas al anciano. Lo divertido era que el Hokage simplemente estaba sentado allí, fumando su pipa mientras permitía que el hombre del velo se desahogara sin interrupciones. Naruto estaba sentado allí porque, apenas 10 minutos después de acomodarse en su cómoda silla en su apartamento, un atento Anbu le había notificado que lo habían llamado a la oficina del Hokage. No estaba seguro de qué pensar de la próxima reunión, pero la diversión no había estado entre sus pensamientos principales. Qué curioso cómo se dieron las cosas. Y de alguna manera esperas que crea que es niño, entre todas las cosas, fue capaz de revertir la ingeniería del arte más preciado y protegido de Suna con solo algunos relatos de primera mano en un libro viejo y desgastado, además de algo de ensayo y error. Absurdo. El hombre, Baki, como Naruto había llegado a entender que se llamaba, estaba prácticamente escupiendo en ese momento. Estaba seguro de que el Jounin se estaría agarrando el pelo con frustración si lo tuviera. Si sirve de algo, hubo muchos errores, añadió Naruto, con un tono deliberadamente antagónico, solo para ver qué reacción obtendría del hombre. En realidad, todo le resultaba demasiado divertido, pues sabía que, al fin y al cabo, a pesar de todas sus maquinaciones y manipulaciones recientes, por una vez tenía toda la razón. No había encontrado ningún truco, ningún mentor secreto ni guía milagrosa para el titiritero. Simplemente se había esforzado hasta descubrir los secretos que necesitaba para hacer realidad sus ambiciones. Naturalmente, Baki interrumpió su discurso y se giró hacia Naruto enojado, su único ojo visible ardía de fastidio. Silencio. Te alcanzaré en un momento, susurró Baki, solo para que su atención se desviara cuando el Hokage tosió en su mano de manera bastante significativa. Si pudiéramos evitar amenazar a uno de mis shinobi, Baki-san, comentó el Hokage con serenidad, sin rastro de parcialidad en su tono. Estoy seguro de que podríamos llegar a una solución diplomática. Era la voz perfecta del político, tranquila pero imponente. ¿Diplomático? Hokage Dono, no creo que comprenda la gravedad de la situación, insistió Baki con seriedad. Esto se considerará un grave insulto al consejo de Tsunagakure. El mismísimo Kazekage-sama probablemente se verá involucrado, sobre todo si el jefe del cuerpo de titiriteros se entera. Podríamos estar ante un incidente internacional, uno que podría poner en peligro los tratados vigentes entre nuestras dos aldeas. El viejo Kage no toleraba nada de eso, su rostro permanecía impasible como siempre mientras continuaba expulsando periódicas corrientes de humo blanco perezoso. No, Baki-san, no creo que lo entiendas, replicó el Hokage con severidad, juntando los dedos sobre el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. Era raro ver al normalmente amable Hokage con una apariencia tan intimidante, pero con el sombrero perfectamente inclinado, sus ojos estaban ensombrecidos hasta el punto de parecer siniestro. Mi shinobi no ha hecho nada malo, y eso es todo. No es mi problema, ni del Kazekage Dono, si un ninja lo suficientemente hábil logra aplicar ingeniería inversa a un jutsu de Suna. Es una preocupación que cada shinobi debe abordar con sus propias técnicas en el campo. Considerando la antigüedad y el éxito del cuerpo titiritero en el pasado, me sorprende sinceramente que esto no haya sucedido antes. El hombre se recostó y esbozó una sonrisa amable, borrando su imagen anterior como si nunca hubiera ocurrido. Dicen que imitar es la forma más sincera de adulación, intervino Naruto con un descaro deliberado, incapaz de resistir la tentación. Incluso el Hokage pareció sonreír levemente ante la broma. El Suna Jounin simplemente se giró y volvió a mirar al rubio con enojo. Pareció forcejear un momento, antes de no encontrar palabras lo suficientemente mordaces para expresar su irritación.
Cierto, dijo apretando los dientes, con un tic en el ojo ante la sonrisa arrogante de Naruto. En cualquier caso, estoy seguro de que Kazekage-sama se pondrá en contacto contigo. Este es un asunto grave que seguro tendrá consecuencias de gran alcance. El hombre volvió su único ojo hacia Naruto y entrecerró los ojos amenazadoramente. De eso puedes estar seguro. Dicho esto, finalmente salió furioso de la habitación, indicándole distraídamente a Kankuro, quien había permanecido sentado en silencio hasta entonces, que lo siguiera. El chico se levantó, antes de dudar y mirar a Naruto, que aún mantenía su sonrisa de confianza. ¿De verdad lo hiciste?, preguntó lentamente el joven titiritero, receloso de la mirada curiosa del Hokage. ¿Realizaste ingeniería inversa de titiriteros simplemente, intentándolo? La sonrisa de Naruto se hizo más grande mientras asentía rápidamente. Sí, a mí también me llevó años, respondió Naruto con un tono alegre, lo que hizo que la cara de Kankuro se arrugara por un instante. Aunque, si te sirve para calmar tu ego, creo que los dos estilos son bastante diferentes. El otro chico parecía estar en una lucha interna con sentimientos encontrados de asombro, incredulidad e irritación. Finalmente, pareció optar por una especie de repliegue, como por un mecanismo de seguridad, y salió de la habitación con una mueca de desprecio. Como sea, supongo que tendré que mostrarte lo que es el verdadero titiritero en nuestro combate, murmuró con sarcasmo, ignorando cuando Naruto lo saludó con la misma sonrisa radiante. ¿Qué ganas?, gritó, pero no obtuvo respuesta, lo que le permitió darse la vuelta con una risita. Su diversión parecía ser compartida solo en parte por el Hokage, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y exasperación. Era una extraña combinación que pareció acentuar considerablemente las arrugas del hombre. Ojalá no te enemistaras con los shinobi extranjeros de esa forma, Naruto-kun, reprendió el Sandaime con ligereza, pero sin mucha intención real. Es un juego peligroso, sobre todo a nivel internacional. Disculpe, Hokage-sama, es muy raro encontrarme en una posición tan ventajosa y tan claramente justificada, respondió Naruto con una frivolidad inusual. Tuve que conformarme con lo que pude. Esto le valió una risa sincera, aunque un poco forzada, del hombre mayor. Sí, creo que tienes razón. ¿Pero raro, Naruto?, preguntó el Hokage. No estarías ocultando cosas igual de importantes, ¿verdad? Parecía medio serio, con la mirada ya desviándose hacia los papeles de su escritorio. Naruto asumió que, a ojos del Hokage, el asunto estaba prácticamente zanjado. Lo discutiría con el Kazekage, probablemente durante las finales de Chunin, cuando pudieran hacerlo en persona. Se pagaría una pequeña compensación simbólica que no satisfaría en nada a Asuna, salvo que les haría parecer que habían salido indemnes. Sin embargo, al final, la arena oculta no podía hacer nada más. Naruto mantenía la posición dominante. Claro que no, Hokage-sama, respondió Naruto con una risita, ocultando el sutil movimiento de su dedo bajo las mangas de su chaqueta. Su rostro no delataba nada. Dicho esto, el Hokage se apresuró a despedirlo, permitiendo que el rubio escapara agradecido de su mirada inquisitiva y regresara a la aldea. Apenas dio unos pasos antes de sentir la inquietante sensación de ser observado. No era nada concreto, solo un cosquilleo en la nuca. Algunos lo habrían llamado paranoia, y Naruto no lo negaría, pero era un shinobi. Para ellos, la paranoia era simplemente una preocupación justificada por su propio bienestar. La mayoría estaría de acuerdo en que, considerando su trabajo, era normal tener una buena percepción del entorno. Para confirmarlo, Naruto tomó un camino bastante inusual a casa, con el aspecto de estar simplemente tomando una ruta más pintoresca para reflexionar. Efectivamente, al girar bruscamente hacia un callejón perfectamente iluminado, dejando tras él el sol poniente, pudo vislumbrar una sombra que regresaba demasiado tarde. Parecía que sus sospechas eran correctas y que lo seguían. Interesante. Se preguntó quién sería. Quizás un miembro del grupo Suna. Un espía del Hokage, que había descubierto su artimaña. Otro competidor que buscaba sonsacarle secretos antes de la final. Naruto no estaba seguro, pero por alguna razón, en lugar de sentirse asustado o nervioso, se sentía extrañamente vigorizado. Era como si un sentimiento de competencia, latente desde hacía tiempo, se hubiera despertado en él, provocando una leve sonrisa burlona en su rostro, que se disipó rápidamente. Continuó por el callejón sin perder el paso, sin dignarse a darle nada a su perseguidor, sin importar sus intenciones. Si querían seguirlo, se llevarían una gran decepción con lo que encontrarían. De eso estaba seguro.
Unos días después, tras darle a su aún desconocida acosadora una vuelta bastante confusa por Konoha, Naruto se encontró en una situación que parecía demasiado común en los últimos días. Resopló, exhalando profundamente por la nariz mientras observaba el cuerpo sin vida de Kim frente a él. Había considerado muchas opciones para su última marioneta, incluyendo simplemente destruirla. Eso le parecía una ofensa. Se sentía mal violar su cuerpo después de la muerte solo para desecharla una vez que su utilidad se agotara. Además, Naruto desconocía si su utilidad había terminado. Aunque Naruto no estaba precisamente ansioso por encontrar un cuerpo nuevo para convertirlo en marioneta, aparte de que la idea de repetir el proceso le provocaba náuseas, no podía descartar su posible uso de esa manera. Desde entonces, había llegado a algunas revelaciones sorprendentes, principalmente debido a la ausencia de presión abrumadora que le había supuesto el interludio entre el segundo examen y las preliminares. En aquel momento, no le había dado mucha importancia a controlar a Kin a través de su sistema circulatorio de chakra, ya que simplemente era un medio para controlar a Sakura, la preocupación más apremiante en aquel entonces. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de las posibilidades que eso abría a su arte. ¿Marionetas capaces de realizar jutsus? Por más que lo intentara, no se le ocurría ninguna razón por la que no funcionara. Efectivamente, alrededor de una hora después, había logrado obligar a Kin a multiplicarse con la técnica común de clonación. Sin embargo, eran un poco inútiles, carecían de la dirección de una mente funcional. Pero eso no significaba que no se pudieran usar otras técnicas. No era como si de repente tuviera acceso a todas las técnicas que Kin había aprendido. No, si quería que ella realizara un jutsu, tendría que ser uno que él conociera. No era inútil, pero no era precisamente la revelación revolucionaria que esperaba. Aunque el rubio notó una cosa. Al probar su arsenal, ciertamente limitado, de genjutsu, del cual solo conocía algunos básicos para la ocultación general, sintió como si el cuerpo de Kin los aceptara con mayor facilidad. Como si su cuerpo estuviera generalmente predispuesto a ese arte. Era interesante, sin duda. La idea le abrió algunas perspectivas interesantes, pero entre reparar sus marionetas más fiables y menos biológicas, y diseñar mentalmente tácticas preliminares para sus oponentes, no las había dejado seguir su curso. Aún así, en uno de sus escasos momentos libres, se encontró allí mismo, en ese asiento, con la mirada vagando por su cuerpo demasiado brillante. No temía ser descubierto, pues sus persianas estaban cerradas, como siempre. Cuando le preguntaron por qué, simplemente mencionó los venenos fotosensibles en los que trabajaba y lo dejó ahí. Nadie indagó más. Suspiró con cansancio y se recostó en la silla, estirando las piernas para girar. Solía hacer esto a menudo cuando era más joven y se aburría. Por alguna razón, le parecía apropiado para despejar su mente. Claro que su breve alejamiento de la realidad que lo rodeaba fue efímero. Al detenerse, su mirada se fijó en la pared que había convertido en un tablero improvisado. Este era su proyecto paralelo del mes. Además de mejorarse a sí mismo y a sus marionetas, y de entretener al máximo a su acosador, consideró prudente. Contenía algunos disparos a la cabeza que había logrado adquirir para cada uno de los candidatos Chunin restantes, ordenados aleatoriamente en una jerarquía frenética, del más peligroso al menos. Incluso Ino estaba presente. Que no la apreciara mucho en la academia no significaba que la excluyera. Un buen golpe de la famosa técnica de su clan y estaría acabado, por muy extraordinarias que fueran las circunstancias para acorralarlo en la posición necesaria. Al lado de cada imagen había un resumen básico de sus habilidades basadas en lo que había visto, notas sobre posibles contraataques, así como ideas muy preliminares sobre modificaciones de títeres que podría hacer. El problema parecía ser el espacio. Tenía muchos oponentes potenciales con habilidades muy variadas que contrarrestar, y el espacio en sus marionetas era limitado. En algún lugar del complejo y desordenado torbellino de notas que había pegado, la palabra Fuinjutsu estaba escrita con fuerza. Necesitaba más espacio en sus construcciones, y esa parecía su mejor opción. Lentamente, su mirada recorrió el diorama improvisado hasta la imagen que lo observaba con desolación desde arriba. Gaara, naturalmente, coronaba la jerarquía. La brutalidad y versatilidad que demostró con su arena le aseguraron fácilmente la posición de oponente más peligroso en estos exámenes. Y, por supuesto, en la sección de contraideas junto a su perfil, Naruto no tenía, absolutamente nada. Pero solo habían pasado unos días y tenía unas semanas para prepararse, así que no se preocupaba. Todavía.
Solo por pensarlo, se quedó mirando la foto un rato antes de suspirar, pasándose una mano por el pelo lentamente y crujiendo el cuello. Solo mirar la foto de ese chico le daba escalofríos. Necesitaba pensar en otra cosa, tal vez incluso en un poco de aire fresco. Dicho esto, Naruto se levantó del suelo, girando la silla una vez antes de ponerse de pie de un salto, agarrando su chaqueta y saliendo rápidamente por la puerta. Como último pensamiento, cogió rápidamente unos papeles de su mesa de trabajo. Un trote rápido por la aldea, donde Naruto notó la notoria ausencia de su perseguidor habitual, le llevó a un campo de entrenamiento familiar, bastante cerca de los terrenos del clan. Unos gruñidos silenciosos y femeninos resonaron entre los árboles al encontrar a una Hinata, bastante desaliñada y sudorosa, apuñalando con saña un poste de entrenamiento que parecía haber sido manipulado para moverse bruscamente en círculo alrededor de la chica. Con su Byakugan a todo volumen, solo tardó unos instantes en percatarse de su llegada. Con un pequeño chillido de sorpresa, que parecía normal, toda la agresividad que había estado mostrando se desvaneció. Era una pena. Esa faceta suya era una notable mejora con respecto a su habitual timidez. Naruto-kun. Se sobresaltó, levantando los dedos para tocarse nerviosamente. Era una costumbre molesta, pero al menos ya no tartamudeaba su nombre. Se quitó la capucha y esbozó una cálida sonrisa que no tenía por qué estar ahí considerando su piel pálida y las ojeras. «Oye, Hinata, ¿te pillé en un mal momento?», preguntó, casi por costumbre. No creía que pudiera pillar a Hinata en un mal momento, al menos para ella. Su extraña admiración hacia él, aunque útil, a veces resultaba un poco inquietante. Era casi obsesiva. «Ah, no. Solo estaba entrenando», Hinata se quedó en silencio, frunciendo el ceño al mismo tiempo, pero por razones diferentes. Naruto estaba confundido por qué decía solo entrenar. Era básicamente lo más importante que podían estar haciendo como finalistas este mes. Naruto lo atribuyó a la vida familiar disfuncional de Hinata, que había reconstruido a partir de fragmentos durante sus conversaciones, y lo dejó ahí. «Bueno, tengo esto para ti». Hizo un gesto distraído con el pequeño fajo de papeles. Todavía le costaba lidiar con sus contactos en Nami no Kuni, pero estaba mejorando. Ahora solo necesitaba el consejo personal de Hinata en algunos asuntos más complejos. La chica tomó el fajo con cautela, mirándolo confundida. «¿Hokage-sama todavía te asigna esta tarea, incluso durante los exámenes de Chunin?», preguntó con su tono suave e inofensivo. Naruto simplemente sonrió y se encogió de hombros, como diciendo «¿Qué sabes hacer?». Dijo que la aldea sigue funcionando, aunque el Hokage tenga otros asuntos. Creo que intenta que me dé por vencida, pero no le daremos esa satisfacción, ¿verdad? Le guiñó un ojo a la chica con aire cómplice, lo que inmediatamente le hizo sonrojar las mejillas. Parecía estar mejorando en no callarse ni ponerse colorada desde que empezó la reunión. Supuso que era más por costumbre que por otra cosa. No, claro que no, chilló con dificultad. «Los revisaré en cuanto pueda, Naruto-kun». Él le dio una sonrisa rápida y fácil. «No necesitas esforzarte por mí, tu entrenamiento es más importante, ¿verdad?». La chica parecía querer decir que no, pero la serie de cosas bonitas que Naruto había dicho estaban restringiendo su capacidad de pensar y tuvo que conformarse con un movimiento de cabeza nervioso. «Bueno, te enfrentas a Neji, ¿verdad? Por lo que vi de él, lo vas a pasar mal. Pero seguro que lo conseguirás». Las palabras amables le salieron más fáciles que los dulces. Bien podrían haber sido por la forma en que Hinata se pavoneaba ante las raras palabras de reconocimiento, de su ídolo no tan secreto, nada menos. «En realidad, Naruto-kun», empezó Hinata, pero luego se quedó callada, aparentemente luchando contra algo en su interior para poder pronunciar las palabras. De repente, el fajo de papeles que sostenía apareció frente a su cara, ocultando el rojo intenso que se había puesto. «Esperaba que me ayudaras», exclamó finalmente de golpe, en un torrente de palabras ininteligibles. Naruto parpadeó antes de restablecer la sonrisa y ladear ligeramente la cabeza. «Me encantaría ayudar a Hinata», respondió el rubio con amabilidad, esperando en su interior que lo que ella pidiera no le quitara demasiado tiempo. «Ya has hecho mucho por mí, y te dije que te debo una». La chica dio un chillido de emoción, sin esperar que Naruto aceptara. Cuando se dio cuenta que él todavía la miraba expectante, casi entró en modo tortuga. «Ah, entonces podrías ayudarme a entrenar. Sé que no soy la mejor, pero al menos me gustaría demostrarle a mi primo Neji que no soy una fracasada como él cree».
Los nombres que añadió mentalmente junto al de Neji no los pronunció, aunque brillaran en sus ojos llenos de determinación. La ansiedad y la desesperanza comenzaron a reemplazar los cálidos sentimientos cuando vio a Naruto fruncir el ceño. Ah, lo entiendo si tú. La interrumpió otro chillido cuando Naruto intervino rápidamente. No, no es que no quiera ayudar, es que, bueno. Le costaba encontrar una forma amable de expresarlo porque, en definitiva, no quería ayudar. Entrenar a Hinata hasta alcanzar un nivel decente que le permitiera enfrentarse a Neji de igual a igual le quitaría demasiado de su ya preciado y limitado tiempo, si es que era posible. Sin embargo, la chica había demostrado ser una aliada invaluable, aunque inconsciente, para lidiar con su incipiente red de informantes. Bueno, para ser honesto, no sé qué podría hacer para ayudarte. A menos que te deje practicar tu Hyuuken conmigo, lo cual, debo decir, no suena muy atractivo. Frunció el ceño de nuevo, intentando encontrar un punto medio al ver que la expresión de Hinata se volvía cada vez más abatida. Como sabes, no soy muy bueno en taijutsu, y mucho menos al nivel de Neji, y ninguna de mis marionetas tiene redes de chakra. Así que, a menos que tengas una red de chakra de repuesto y funcional por ahí, Naruto abrió los ojos de par en par al comprender algo. De repente, la respuesta obvia para ayudarse a sí mismo y a Hinata al mismo tiempo se le ocurrió, con una sonrisa que le dividió el rostro. De hecho, puede que tenga justo lo que necesito. Los ojos de Hinata volvieron a iluminarse con esperanza mientras Naruto asentía para sí mismo, con la mirada distante. ¿De verdad?, preguntó esperanzada, pero al pensativo adolescente pareció pasarle completamente desapercibido. Su mente estaba a kilómetros de distancia. Sí, eso podría funcionar. Asintió con más determinación antes de volverse hacia Hinata como si acabara de recordar que estaba allí. Nos vemos en este campo de entrenamiento en 3 días, ¿de acuerdo? Y dicho esto, se marchó, dejando a Hinata mirándolo boquiabierta. Había sentido su determinación y pasión invadirla como un maremoto justo en ese momento, cuando su mirada azul acerada se cruzó con la suya. Tras darle vueltas al momento una y otra vez en su cabeza durante unos minutos, Hinata dejó que una sonrisa pícara se deslizara por sus labios antes de desplomarse de nuevo en la hierba, con las mejillas coloradas. Unos días después, Naruto cumplió su palabra y se presentó en el campo de entrenamiento con un invitado. Es cierto que casi se pierde la reunión por agotamiento, y la única razón por la que se despertó fue porque se cayó de la silla, pero los pequeños detalles no importaban. Sonreía con orgullo cuando llegó Hinata, observando con curiosidad la marioneta que le resultaba familiar a su lado. ¿Y bien?, preguntó con tono informal mientras observaba la marioneta. No dije que encontraría una solución. Parecía bastante satisfecho consigo mismo, considerando todo. ¿Y por qué no? Era la solución perfecta. Hinata ganó práctica y, con suerte, confianza. Adquirió experiencia controlando su nueva marioneta, lo que aumentaría su habilidad en general, y al mismo tiempo, tendría práctica luchando contra un Hyuga. Sería un conocimiento invaluable cuando llegara el momento de enfrentarse a Neji, por algún milagro, a Hinata en la final. ¿La marioneta?, preguntó vacilante, observando la figura con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Algo en los ojos vidriosos y la sonrisa omnipresente en el rostro casi humano la inquietó. Sí, la marioneta. Anda, échale un vistazo, insistió Naruto, sin dejarse intimidar por la cautela natural de Hinata, sobre todo porque ya estaba acostumbrado. Cuando la chica se acercó para echarle un vistazo al cuerpo de la marioneta, Naruto suspiró, sintiéndose como si estuviera hablando con un niño. No, me refiero a echarle un vistazo, enfatizó, mirando a la chica con indiferencia durante unos instantes hasta que, aparentemente, comprendió algo. Oh, la chica activó rápidamente su Byakugan tras un rápido sello manual, solo para jadear de sorpresa, casi desactivando su Genjutsu por la sorpresa. Pero ¿cómo? ¿En serio? Pero, miró a Naruto y lo vio sonreír con orgullo. Impresionante, ¿verdad? Me costó mucho trabajo, pero creo que lo logré. Lo logré, fingiendo serlo, aunque Naruto no dejó que esos pensamientos se reflejaran en su rostro. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par. Naruto no supo si era por asombro o por otra cosa. ¿Entonces no es real?, preguntó tras un momento de vacilación, sin poder apartar la mirada del intrincado sistema de canales brillantes que recorrían el cuerpo de la marioneta. Estaba tan cuidadosamente entretejido en lo que parecía músculo real que Hinata no podía creer que fuera artificial.
aunque el interior ahuecado de la marioneta y los numerosos sellos, trampas y armas que contenía calmaban, al menos en parte, esas preocupaciones. No, todo es completamente artificial, mintió Naruto con naturalidad, manteniendo una sonrisa relajada para calmar las crecientes preocupaciones de Hinata. Este era un momento crucial para él. Si ella no le creía o decidía hablar con alguien al respecto, tendría que actuar y probablemente no sería agradable para ambas partes. Sin embargo, después de un momento, Hinata le dio al rubio una sonrisa tímida, desactivando su Byakugan. Es increíble, admitió, y Naruto estaba seguro de que lo sería, si realmente hubiera construido algo así desde cero y no hubiera bastardeado un cuerpo humano para crearlo. Sí, era una especie de proyecto secundario mío para ver si podía recrear un cuerpo humano desde cero usando solo componentes artificiales. Soltó una risita hueca, pero Hinata no parecía notar la diferencia. Más difícil de lo que parece, debo decir. En más de un sentido. Sin embargo, la admiración de Hinata no hizo más que aumentar. Entonces, cuando dijiste, en las preliminares, que nunca lo habías usado antes, continuó hablando, recibiendo un rápido asentimiento del rubio de pelo erizado. Sí, era más un experimento que un intento de crear una marioneta funcional, pero no tenía nada más que usar en ese momento. De hecho, nunca se suponía que la usaran como marioneta. Bueno, al menos eso era cierto. Pero al final funcionó, y ahora puedo usarla para ayudarte. Ante la mirada inquisitiva de Hinata, sonrió. Puede que no pueda recrear el Hyuuken, aunque si le daba suficiente tiempo observando a Hinata, vería qué pasaba. Pero logré instalarle pequeñas púas en la punta de los dedos, impregnadas con un paralizante suave, que debería poder recrear los efectos. Menudo tiempo me llevó encontrar un método de administración por presión que no afectara las dosis. De entonces, Hinata volvió a mirar al títere, todavía un poco confundida sobre lo que quería hacer. Sin embargo, cuando volvió a mirar, Naruto había desaparecido, dejando atrás solo a Kin y su voz flotando en la brisa. Entonces, empieza a esquivar. Hinata gimió lastimeramente mientras se esforzaba por no inclinar la cabeza hacia un lado. Si lo hacía, su cuerpo inerte probablemente perdería el equilibrio desde donde estaba apoyado contra el tronco de un árbol, obligándola a caer al suelo, otra vez. Sentía todo el cuerpo entumecido, un leve dolor recorría sus extremidades donde aún conservaba la sensibilidad. De lo contrario, era inútil. Durante las últimas horas había presenciado a Naruto danzando con su marioneta alrededor de su cuerpo, asestando golpes que recordaban vagamente al Hyuuken. Se dio cuenta de que, a medida que la sesión avanzaba y él comprendía mejor cómo se movía, los movimientos de la marioneta no hacían más que aumentar su inquietante reminiscencia al estilo de su clan. ¿Cómo te sientes?, preguntó Naruto alegremente, agachándose junto a ella, ofreciéndole una sonrisa pícara al tiempo que le daba un codazo en el hombro. Por primera vez en su vida, Hinata reunió la energía y el rencor para mirar con desdén a su ídolo rubio. «Huele», gimió de nuevo, sin confiar en su voz más allá de un susurro. «Sí, una buena dosis de paralizante puede hacer eso», ofreció con desgana, ganándose una mirada igualmente débil. «Si te sirve, estuve exactamente donde tú cuando probaba el material». La idea de Naruto con ese dolor, por una vez, no le pareció del todo aborrecible a Hinata, aunque esa línea de pensamiento se apagó pronto. Quería quejarse, de verdad que sí, pero sentía que sus argumentos habrían quedado completamente invalidados con la mera presencia de Naruto. Después de todo, era un ejemplo de determinación y se esforzaba al máximo por su oficio. Quejarse por una dura sesión de entrenamiento parecía una lástima en comparación. Míralo de esta manera. Tu entrenamiento fue invaluable, ¿verdad?, sugirió Naruto después de un momento, balanceándose sobre sus talones, pero aparentemente incapaz de borrar su sonrisa divertida. Hinata no podía negarlo. Comparado con golpear un poste de entrenamiento fijo, Naruto era capaz de mover su marioneta de maneras casi impredecibles. Si bien el rubio no era tan rápido, no podía decirse lo mismo de sus marionetas. Hinata se había sentido completamente superada en las pocas ocasiones en que había entrenado con Neji. De alguna manera, Kane como Naruto había empezado a llamar a la marioneta con aspecto humano era más rápido, más flexible y más ágil que ella. Podía atacar desde direcciones extrañas, a menudo confusas, antes de retroceder antes de que su propia protección pudiera ser penetrada. Ella solo había logrado asestarle golpes de refilón, como mucho.
Incluso después de la única vez que ella había cerrado un Tenketsu, Naruto simplemente había demostrado la capacidad de purgar el sistema de chakra de su marioneta con el suyo y reabrirlo. Realmente era una construcción notable, una que solo aumentó su admiración y respeto por Naruto. En realidad, la idea de refinar una sustancia conductora de chakra en cables casi microscópicos y enhebrarlos a través de un caparazón con forma humana era impensable. Decirle entonces que había sacado la posición de viejos textos médicos y que la había acertado de maravilla era otra historia. Hinata le había dicho que algo así era casi revolucionario, preguntándole por qué no se lo había contado a nadie. Él simplemente había dicho que Kane estaba incompleto y que aún no estaba listo. Luego, la había mirado con una extraña y misteriosa mirada, y le había dicho que debía tener algunos secretos para el estilo que estaba creando. Eso le bastó a Hinata, pero luego, mirando directamente a Hinata en ese momento, le explicó que serían secretos que solo podría transmitir a su familia. Fue suficiente para decir que la cabeza de la chica se había cortocircuitado rápidamente. «Quítate la camisa, por favor», dijo Naruto abruptamente, interrumpiendo los recuerdos de Hinata mientras la chica parpadeaba como un búho. «Ahora», respondió ella, completamente inequívoca, mientras la sangre le subía rápidamente al rostro. La forma en que Naruto la miraba con esos penetrantes ojos azules, parecía que lo veían todo, y eso venía de alguien con un Byakugan. «Necesito que te quites la blusa», repitió Naruto con voz tranquila, sosteniendo un pequeño frasco de lo que parecía ser una especie de pasta. «Necesito aplicar el antídoto. Solo funciona por absorción cutánea. Cuanta más superficie, mejor, así que frotarlo en la espalda sería lo ideal». El ojo de Hinata se crispó mientras su cerebro luchaba desesperadamente por procesar ese pensamiento. Naruto estaba dispuesto a curarla después de una sesión de entrenamiento. Naruto estaría frotándole la espalda. Ella estaría en topless, delante de Naruto. Fue demasiado para la pobre chica y se desmayó al instante. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso y un hilillo de sangre le goteaba de la nariz. Naruto la miró unos instantes antes de enarcar una ceja. Al menos había pensado que empezaría a quitarse la camisa antes de desmayarse. Parece que estaba sobreestimando su progreso en ese aspecto. Bueno. Guardó el pequeño bote en uno de sus bolsillos. No era realmente un antídoto. El veneno en el organismo de Hinata simplemente se dispersaría después de una hora. Solo quería ver qué pasaba. Se encogió de hombros antes de salir del campo de entrenamiento. Había sudado bastante y estaba deseando volver a casa. Había aprendido muchísima información invaluable, tanto sobre su propia marioneta como sobre el Hyuga Taijutsu. Estaba seguro de que este conocimiento solo aumentaría con el entrenamiento. Quién sabía, tal vez Hinata mejoraría lo suficiente como para desafiar a su primo. Parecía dudoso, pero Naruto había visto cosas más extrañas, sobre todo en el bosque de la muerte. No, sus pensamientos se desviaron rápidamente de la heredera Hyuga hacia la pequeña revelación que tuvo sobre Kin durante su sesión. En algún momento se dio cuenta de que, al controlar a Kin mediante una serie de pulsos de chakra sincronizados y coordinados a través de sus hilos, era muy posible que algún día pudiera hacer lo mismo con un solo hilo. Eso abrió la posibilidad de usar 10 marionetas a la vez, o más. Después de todo, había más Tenketsu cerca de la piel que en la punta de sus dedos. La idea lo emocionó tanto que Hinata logró bloquear uno de los Tenketsu de Kin en su distracción. Mientras recorría la aldea, sus pensamientos se agriaron rápidamente. Por muy atractiva que fuera la idea, a menos que pudiera extrapolar la información a sus marionetas habituales, no serviría de mucho. Con ese pensamiento, su mente volvió a su hábito habitual de planear estrategias para la final. Sentía que le faltaba algo importante con sus marionetas, una carta de triunfo, un arma secreta para la que otros no podrían prepararse. Sobre todo, necesitaba algo que le ayudara a superar la defensa de ese maldito portador de arena. Lo sacaron bruscamente de sus pensamientos cuando un niño que estaba derribando una valla de grafitis pensó que sería divertido rociarle con la manguera. Se quedó allí un momento, empapado, con una mirada malvada en los ojos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Con un movimiento de su dedo y un hilo de chakra bien colocado, le arrebataron la manguera al niño, para que la reemplazara con la suya. Un rápido toque con el pulgar en el extremo de la manguera, y de repente, su ya fuerte chorro se convirtió en un chorro de agua feroz que casi lo derriba. Naruto rió maliciosamente mientras se alejaba, sintiendo que la venganza era suya. Por muy infantil que hubiera sido el momento, sin duda fue satisfactorio.
¿Acaso el niño no sabía que al abrir una abertura más pequeña aumentaba la presión del agua? Si iba a hacerle una broma, al menos que lo hiciera bien. Era casi insultante. Al fin y al cabo, era simplemente física. De hecho, había oído hablar de agua a alta presión capaz de atravesar. La mente de Naruto se apagó cuando una chispa de inspiración se encendió detrás de sus ojos. Salió corriendo hacia su apartamento. Tenía mucho que hacer esa noche. Bueno gente, esos fueron los capítulos 11 y 12 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.